Los medios la elogiaron como la modelo femenina más bella, pero cuando estaba en la cima de su carrera, fue brutalmente asesinada a menos de 3 metros de su puerta. A medida que avanza la investigación policial, un demonio que lleva más de 20 años escondido en humanos aparece ante el público por primera vez. Esta persona no es otro que el diablo más famoso de Londres, Mark Philip Dixie, también conocido por las mujeres de toda Inglaterra como uno de los hombres más repugnantes. Entonces, ¿qué hizo para ser tan vilipendiado y cómo pudo evadir la detección durante más de 20 años? Hola a todos, soy X. A continuación, nos adentramos en el infame caso del asesino en serie de Londres y descubrimos el misterio detrás del infame demonio de Londres. La víctima de este caso es Sally Ann Bowman, nacida el 11 de septiembre de 1987 en Carshalton, Londres, Reino Unido. Ha sido hermosa por naturaleza desde que era joven. Con sus esfuerzos y su apariencia sobresaliente, se convirtió en la portavoz de Swatch Group, la marca de relojes líder en el mundo, cuando solo tenía 18 años. Como todos sabemos, marcas como Omega, Longines, Blancpain y Glasutte Original junto con más de otras 20 marcas famosas forman parte del grupo Swatch, lo que demuestra su alto estatus en la industria de la moda. Gracias a ello, Sally Ann aprovechó la influencia internacional del grupo Swatch para convertirse en modelo internacional. Sumado a sus talentos para el canto y el baile, su futuro parece ilimitado. Sin embargo, cuando la carrera de Sally iba en ascenso, un demonio apareció de repente y le robó su próspera vida. Alrededor de las 6:30 am del 25 de septiembre de 2005, un vecino de Sally Ann salía a correr por la mañana y descubrió una pierna humana entre los escombros de la construcción cerca de la casa de Sally. Al principio, pensó que era la pierna protésica de un maniquí, pero tras una inspección más cercana, descubrió a una joven cubierta de rojo tirada en el suelo. Inmediatamente llamó a la policía y la policía de London Croydon acudió al lugar al recibir el informe. Encontraron a una joven alta tirada en el suelo, vestida solo con un vestido, sin signos de vida. La víctima resultó ser la recientemente famosa Sally Ann Bowman. Según los expertos forenses, la hora de la muerte de Sally fue entre las 4 y las 6 de la mañana. Sally recibió un total de 7 puñaladas, incluidas 3 directas en el cuerpo y una a unos 12 centímetros del ombligo. Sally tenía muchas marcas de mordiscos en el cuerpo. Además, se tomó una muestra de fluido corporal masculino del cuerpo de Sally, pero la policía no encontró ningún perfil de ADN coincidente en su base de datos criminal. Por tanto, tienen que encontrar otra forma de resolver el caso investigando la escena del crimen. La policía descubrió que la casa de Sally estaba muy cerca del lugar donde se encontró el cuerpo, a solo unos 3 metros de distancia, casi al alcance de la mano. Encontraron una gran cantidad de rastros rojos cerca del umbral de la puerta de Sally, lo que los llevó a sospechar si la casa de Sally podría haber sido el lugar del crimen principal. Sin embargo, cuando la policía llevó a cabo una investigación en la casa de Sally, inmediatamente descartaron esta idea. En primer lugar, no había signos de lucha ni rastros rojos en la casa de Sally. En segundo lugar, los padres de Sally habían estado durmiendo en casa toda la noche y habrían escuchado a cualquier intruso, por lo que era seguro que el perpetrador no entró en la casa de Sally. La escena del crimen estaba justo en el umbral de la puerta. Por lo tanto, la policía dedujo que el perpetrador debía ser alguien profundamente obsesionado con Sally, y el crimen probablemente fue un acto impulsivo, ya que sería poco probable que ocurriera abiertamente a plena luz del día. Por lo tanto, quienquiera que Sally encontrara la noche anterior era crucial. Según la hermana de Sally, alrededor de las 10 de la noche, Sally había ido con ella a una fiesta de cumpleaños de un amigo. Alrededor de la 1 de la mañana, después de que terminó la fiesta, las hermanas caminaron juntas de regreso a la residencia de su hermana. Inicialmente, su hermana quería que Sally se quedara esa noche, pero Sally eligió irse y llamó a su novio, Louis Robertson, para encontrarse en el centro de Croydon. Habían tenido una discusión unos días antes y actualmente estaban en proceso de romper, por lo que esta reunión era para resolver el problema. Según la hermana de Sally, Sally se fue alrededor de las 2 a.m. y ella vio por última vez a Sally subiendo a un taxi desde la casa de Sally. Después de eso, no hubo más información sobre Sally. Según el relato de la hermana de Sally, Louis fue la última persona que vio Sally antes de que desapareciera. Por lo tanto, la policía localizó inmediatamente a Louis para recopilar información. Según Louis, se topó con Sally alrededor de las 2:30 a.m. de esa noche. Sin embargo, su conversación no fue muy agradable y finalmente decidieron terminar su relación. Aproximadamente a las 4:15 a.m.,
Louis acompañó a Sally hasta su puerta. Debido al desacuerdo, se fue inmediatamente después de que Sally se bajara del autobús sin decir una palabra. Esto significa que Louis no presencia el regreso de Sally a casa. Aunque desde nuestra perspectiva Louis, un joven de 18 años, definitivamente no era el culpable, a los ojos de la policía se convirtió en el principal sospechoso. En términos de momento y motivo, es, en el mejor de los casos, cuestionable. La policía comparó inmediatamente su ADN con el ADN del asesino, pero como era de esperar, no hubo ninguna coincidencia. Sin embargo, la policía no se fue con las manos vacías. Durante el proceso de comparación de ADN, un experto forense encontró accidentalmente una pista importante. Esta pista reveló gradualmente la identidad del perpetrador. El mismo día que asesinaron a Sally, también ocurrió otro crimen violento y la policía encontró muestras de sangre dejadas por el perpetrador en el lugar. Esta muestra también ha sido enviada al laboratorio forense para su análisis. Lo sorprendente es que el ADN de este asesino coincide completamente con el ADN del asesino de Sally y este crimen ocurrió apenas una hora antes del asesinato de Sally, alrededor de las 3 de la mañana el 25 de septiembre de 2005. El incidente ocurrió cerca de la residencia de Sally, donde una joven estaba hablando por teléfono. Sin previo aviso, un extraño se acercó a ella por detrás y le susurró suavemente, "Lo siento", tomando a la mujer con la guardia baja antes de que pudiera reaccionar. Cuando el hombre se disculpó inexplicablemente, de repente arrojó un cuchillo a la cabeza de la niña. Afortunadamente, la joven no perdió el conocimiento en el acto. Ella comenzó a pelear imprudentemente y accidentalmente cortó el brazo del atacante, dejando una mancha de sangre en el lugar, que se convirtió en una pista importante para identificar posteriormente al perpetrador. Sin embargo, debido a la pequeña estatura de la mujer y al fuerte golpe en la cabeza, no pudo resistir toda la fuerza del ataque del hombre adulto por mucho tiempo. Por suerte, en ese momento pasó un taxi. La joven inmediatamente pidió ayuda, lo que provocó que el taxista se detuviera. Al ver esto, el atacante se dio cuenta de que había sido descubierto y optó por huir del lugar de inmediato en lugar de continuar con el asalto. Este afortunado giro de los acontecimientos ayudó milagrosamente a la joven a escapar de la muerte. Posteriormente, los expertos forenses obtuvieron una muestra de ADN del atacante a partir de las manchas de sangre que quedaron. Sin embargo, como la policía no encontró ninguna coincidencia en la base de datos criminal, el caso fue archivado temporalmente. No fue hasta que la policía recibió ADN del atacante en el caso de Sally y lo comparó que se dieron cuenta de que las muestras de ADN coincidían perfectamente, lo que sugiere que la misma persona era responsable de ambos crímenes. Esta revelación llevó a la policía a darse cuenta de que se trataba de un asesino en serie con tendencias profundamente perturbadas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, la policía no perdió el tiempo e inmediatamente redobló sus esfuerzos. Localizaron a la superviviente que había escapado de las garras del asesino, una joven salvada por un taxista. Con la esperanza de obtener información útil de ella, la policía la entrevistó extensamente. Según su descripción, el atacante era un hombre blanco, de unos 30 años, de aproximadamente 1,8 metros de altura, de pelo negro corto y que vestía una camisa blanca en el momento del ataque. Basándose en la historia de la víctima, la policía creó un boceto del sospechoso y lo entregó a los medios con la esperanza de que el público pudiera proporcionar algunas pistas. Sin embargo, debido a que el incidente ocurrió en la oscuridad, la víctima no pudo distinguir claramente el rostro del atacante, lo que resultó en que el dibujo general se pareciera a muchas personas. Como resultado, a pesar de recibir cientos de pistas durante varios días, ninguna de ellas condujo al arresto del verdadero perpetrador. Ante la falta de otra opción viable, las autoridades decidieron abandonar este método y confiar únicamente en el ADN del agresor para resolver el caso, ya que era la evidencia más segura disponible. Durante los meses siguientes, comenzaron a recorrer los residentes cerca de la escena del crimen, con la esperanza de que proporcionaran voluntariamente muestras de ADN. Sin embargo, no esperan que el delincuente proporcione voluntariamente su ADN, sino que confíen en recopilar información de personas relacionadas o cercanas al asesino. Las similitudes de ADN entre los miembros de la familia ayudan a la policía a identificar a los delincuentes con precisión. A pesar de visitar más de 6.000 hogares en más de 6 meses, aún no lograron descubrir ninguna pista. En cambio, la amplia investigación infundió miedo entre los ciudadanos de Croydon, sabiendo que un asesino trastornado acechaba entre ellos. Este miedo paralizó a la comunidad.
especialmente a las mujeres jóvenes que tenían miedo de aventurarse solas por la noche, interrumpiendo gravemente la vida normal y causando una disminución significativa en la actividad económica nocturna, afectando efectivamente la economía de la ciudad. Los ciudadanos, indignados por la situación, comenzaron a presionar a la policía para que resolviera el caso rápidamente. A pesar de la creciente presión pública, las autoridades se encontraron en un callejón sin salida. Sin embargo, justo cuando estaban al borde del colapso, una pelea aparentemente no relacionada llevó inesperadamente a que se expusiera la identidad del agresor. En marzo de 2006, en un pub de fútbol, estalló una disputa entre aficionados rivales que veían un partido, lo que escaló en una pelea. Al ver que la situación se estaba saliendo de control, el dueño del pub llamó rápidamente a la policía. Al llegar, las autoridades sofocaron rápidamente el disturbio y llevaron a varios instigadores clave de regreso a la comisaría para ser interrogados. Aunque sufrieron lesiones menores, ninguna fue lo suficientemente grave como para justificar cargos después de la mediación policial. Siguiendo el procedimiento estándar en ese momento, cada persona proporcionó huellas dactilares y muestras de ADN antes de ser liberada. Durante el proceso de recopilación de ADN, un hombre, Mark Dickens, se comportó de manera inusual, temblando visiblemente y al borde de las lágrimas, a pesar de no ser condenado o detenido más tiempo. Su comportamiento peculiar desconcertó a la policía, pero no se detuvieron en ello y finalmente lo liberaron. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de la magnitud de su error. 12 días después, el laboratorio forense llamó a la policía y anunció con entusiasmo que el ADN de un hombre llamado Mark Philip Dixie coincidía con las muestras de fluido corporal encontradas dentro de Sally. Esto significaba que Mark era el depravado asesino que la policía había estado buscando diligentemente durante el último año. El nombre completo de Mark era Mark Philip Dixie, nacido el 24 de septiembre de 1970, en el sur de Londres. Creció en un hogar monoparental y, a los 16 años en 1986, fue detenido por robo a mano armada de una mujer. En 1987, cometió robos y hurtos pero recibió una sentencia indulgente debido a su condición de menor de edad. A pesar de ser puesto en libertad condicional en 1988, Mark fue arrestado nuevamente por hurto justo un mes después. En 1989, fue condenado por agresión indecente y sentenciado a 80 horas de servicio comunitario. En 1990, agredió a un oficial de policía y fue condenado a 3 años de prisión, pero fue puesto en libertad poco después. En 1993, emigró a Australia, donde continuó con sus actividades delictivas, incluyendo robos y agresiones, lo que llevó a su deportación en 1999. Al regresar al Reino Unido, el historial criminal de Mark no coincidió en la base de datos debido a la falta de una base de datos criminal antes de 1995, y sus delitos recientes cometidos en Australia no fueron tomados en cuenta. Vale la pena mencionar que a pesar de su extenso historial criminal, ninguno de sus delitos antes del caso de asesinato fue importante, y sus robos involucraban sumas relativamente pequeñas, lo que contribuyó a su capacidad para evadir sanciones significativas y continuar con sus actividades delictivas. Sin embargo, la naturaleza atroz del caso de asesinato en 2006 marcó un marcado cambio respecto a sus delitos anteriores, lo que indica una escalada significativa en su depravación. Si bien algunos podrían suponer que el descenso de Mark a tal depravación ocurrió recientemente, su historial como uno de los criminales más notorios del Reino Unido sugiere lo contrario. El hecho de que sus actividades delictivas importantes hayan permanecido sin descubrir hasta entonces plantea la pregunta de por qué fue así, una pregunta que solo se respondería después de su arresto formal por parte de la policía. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, de una forma u otra. Sin embargo, el proceso de arresto de Mark no fue sencillo. Cuando la policía llegó a su residencia para detenerlo, descubrieron que se había marchado a Ámsterdam, Países Bajos, impresionantes 12 días antes después de ser puesto en libertad. Parecía estar muy alerta al peligro que enfrentaba. A pesar de que el Reino Unido es miembro de Interpol y tiene tratados de extradición, la aprehensión de fugitivos de otros países, especialmente aquellos que no son de alto perfil, no siempre es fácil debido a varias razones. Si un fugitivo logra escapar a otro país, especialmente uno con complicaciones, no se garantiza su extradición de vuelta a su país de origen. Por lo tanto, si Mark se hubiera quedado en los Países Bajos, las autoridades británicas podrían haber tenido dificultades para llevarlo ante la justicia. Sin embargo, ser extranjero en los Países Bajos resultó ser un desafío para Mark en tan solo 3 meses.
Luchó por adaptarse a la vida en Ámsterdam, y una disputa con su casero llevó a su desalojo, obligándolo a regresar al Reino Unido. La razón principal de su regreso probablemente fue su creencia de que las autoridades no habían descubierto su identidad, lo que le permitió regresar audazmente a Inglaterra. Sin embargo, en el mismo día de su regreso, fue detenido por la policía. El 28 de junio de 2006, fue arrestado oficialmente y llevado de vuelta a la custodia. A pesar de su arresto, Mark se negó a admitir el asesinato de Sally, inventando una excusa ridícula para sus crímenes. Afirmó que en la noche en cuestión, se encontró a Sally tendida en el suelo y, incapaz de resistir sus impulsos inmorales, se involucró en un comportamiento inapropiado con ella. En otras palabras, Mark admitió haber violado a Sally pero negó vehementemente haberla matado, insistiendo en que ya estaba muerta cuando la encontró. Frente a la astucia de la decepción de Mark, la policía se mantuvo incrédula. No solo poseían pruebas de ADN que vinculaban a Mark con el crimen, sino que también habían rastreado meticulosamente sus movimientos la noche del incidente, comprendiendo completamente su psicología criminal. Según las investigaciones policiales, la noche del crimen coincidió con el cumpleaños de Mark. Celebró en un bar con amigos, indulgiendo mucho en alcohol y sustancias ilegales, llegando a un estado de delirio intoxicado. Sin embargo, en medio de su juerga, una llamada telefónica de su novia llevó a una discusión y a una ruptura inmediata. Vale la pena señalar que es probable que la novia de Mark no tuviera conocimiento de su verdadera naturaleza, ya que nadie compartiría voluntariamente su cama con un depravado asesino en serie. Después de que el bar cerrara, bajo la influencia del alcohol y las drogas ilícitas, el comportamiento de Mark escaló hacia una frenesí, lo que finalmente llevó a los trágicos eventos de esa noche. Sintiendo la urgencia de compañía femenina pero habiendo terminado recientemente con su novia, Mark se encontró sin salida para sus frustraciones. Regresó a casa y agarró un cuchillo, saliendo a las calles para buscar víctimas al azar. Se encontró con una mujer hablando por teléfono y la atacó, pero afortunadamente, un taxi que pasaba impidió que el primer intento de violencia de Mark tuviera éxito. Imperturbable, se encontró con Sally, de 18 años, poco después. Al verla salir del coche de su exnovio, con su novio alejándose, Mark se acercó rápidamente a Sally. Desde el principio, no tuvo la intención de perdonarle la vida y procedió a asesinarla brutalmente con su cuchillo antes de pasar a sus próximos pasos. Al darse cuenta de la profundidad de la investigación policial, Mark dejó de hacer negaciones inútiles, optando por esperar a su abogado antes de decir algo más. Sin embargo, esto fue simplemente un último intento desesperado por demorar lo inevitable. Basándose en las pruebas actualmente en manos de la policía, condenar a Mark parecía ser una conclusión inevitable. Lo único que esperaba a Mark ahora era un severo castigo legal. Sin embargo, poco después del juicio, una verdad oculta tras otra comenzó a salir a la luz, revelando que los crímenes de Mark eran mucho más extensos de lo que se creía inicialmente. Era básicamente un demonio caminando entre los hombres. El 5 de febrero de 2008, Mark Dickens se enfrentó a juicio en el Tribunal Penal Central de Inglaterra, también conocido como el Old Bailey, en el corazón de Londres. Dada la clara evidencia en su contra, el jurado condenó unánimemente a Mark Philip Dickens a cadena perpetua, con un término mínimo de 37 años antes de ser considerado para la libertad condicional. Con la ciudad de Londres finalmente libre del terror del asesino en serie, su antigua prosperidad gradualmente regresó. Sin embargo, el caso no terminó ahí. Poco después de que se hiciera pública la identidad de Mark, una mujer de Australia se presentó, afirmando que en 1998 tuvo un encuentro similar al de Sally. Ella, también, fue víctima de las acciones inmorales de Mark pero milagrosamente sobrevivió. Sin embargo, debido a la falta de pruebas suficientes en ese momento, la policía no logró detener al perpetrador. No fue hasta que vio las noticias del arresto de Mark en la televisión que ella aprendió la verdadera identidad del asesino y llamó inmediatamente a la policía. Sin embargo, este no fue el único crimen pasado por alto de Mark. En el periodo siguiente, otras dos mujeres se presentaron en la comisaría para informar incidentes relacionados con Mark. Una era de ascendencia tailandesa y la otra británica. Sus relatos, junto con la continua corriente de informes contra Mark, hicieron difícil para la policía no sospechar que los crímenes de Mark eran mucho más extensos de lo que se sabía actualmente. Después de todo, solo los sobrevivientes podrían denunciar. ¿Qué hay de aquellos que fueron asesinados en el acto? Como resultado, la policía reabrió todos los casos sin resolver en Londres de los últimos 20 años y descubrió varios casos con similitudes con el modus operandi de Mark.
Más de una década después, la policía confirmó un total de al menos 17 casos atribuidos a Mark, incluido uno en el que una persona inocente se convirtió en su chivo expiatorio. Este incidente ocurrió en agosto de 2003 cuando Mark atacó a una joven mientras estaba de visita en Fuengirola, España, y la sometió a actos inmorales. Sin embargo, fue un ciudadano holandés llamado Romano van der Dosen quien fue arrestado injustamente por la policía y condenado a 15 años de prisión. No fue hasta febrero de 2016 que Romano fue exonerado después de descubrir que Mark era el verdadero perpetrador. Los registros oficiales indican que Mark Philip Dexy cometió un total de 17 delitos. Sin embargo, considerando la probabilidad de víctimas no denunciadas y casos sin resolver, su número estimado de crímenes probablemente excede los 27. Sorprendentemente, a pesar de sus continuos ataques a mujeres durante más de 20 años, Mark no tenía antecedentes penales significativos antes del caso de Sally en 2006. Su capacidad para evadir la captura durante 2 décadas no se debía a una inteligencia o habilidades extraordinarias, sino más bien a pura suerte. Cada vez que cometía un delito importante, inexplicablemente lograba eludir la persecución policial, a veces incluso incriminando a alguien con una apariencia similar. Aquellos que fueron arrestados generalmente lo fueron por delitos menores, lo que le permitió continuar su racha sin ser capturado. Sin embargo, su racha de suerte terminó con el caso de Sally en 2006. Eso es todo por hoy. Soy X. Si disfrutaste este episodio, considera suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.